El Seminario Bíblico Río Grande presenta Romanos, un estudio que le muestra el camino hacia la justicia. En este estudio, el Dr. Jorge Parker comparte de su vasta experiencia en la enseñanza de esta importante epístola. Ahora continuamos nuestro recorrido por el camino hacia la justicia. Con usted, el Dr. Jorge Parker. En la lección 4 tenemos algo bien triste y serio. La condenación, todo el mundo bajo el juicio de Dios. Y empieza en el primer versículo del capítulo 2 y sigue hasta capítulo 3, versículo 20. En la lección anterior se estudió la condenación de los gentiles que no tienen la palabra de Dios. En lo que sigue se estudia la condenación del hombre que tiene conceptos morales, los judíos que han tenido la ley y los gentiles que no tienen la palabra de Dios, pero sí tienen la revelación de Dios en la naturaleza, en la providencia de Dios y en su propia conciencia. El apóstol hace eso revelando 6 principios del justo juicio de Dios. Ahora, la condenación del hombre moral, sea judío o gentil. Capítulo 2, versículos 1 a 16. La frase que forma la clave de los versículos 1 a 16 es esta: Eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas. Al principio, Pablo no llama a este hombre que juzga al otro judío, sino hasta el versículo 17. La aplicación puede ser contra todo pecador respetable que se siente capaz de juzgar a otros. A causa de su posesión de la ley, la palabra de Dios y de su conocimiento de los juicios de Dios, los judíos se consideraban capaces de juzgar a los pecadores de los gentiles. Sin embargo, antes de nombrar a los judíos específicamente, Pablo establece los principios del justo juicio de Dios para demostrar que los judíos no viven conforme a estos principios. El primero de estos principios: mayor conocimiento trae mayor responsabilidad y juicio más riguroso, en los primeros 5 versículos. La fuerza de la frase en el versículo 1, por lo cual, se ve en la conexión con lo que precede. En vista del pleno conocimiento de parte del hombre, en cuanto al juicio y las demandas de Dios, y en vista de que desobedece la ley de Dios y se complace con los desobedientes, por lo tanto, es inexcusable al juzgar a otras personas. Este versículo da el tema de la sección, capítulo 2, versículos 1 a 16. Y los versículos que siguen desarrollan el tema y el argumento. Los que tienen mayor conocimiento reciben más castigo. Los que tienen menos conocimiento reciben menos castigo. Ahora, el segundo de los principios: el juicio de Dios es según verdad. Versículos 2 a 5. En el versículo 2, el juicio de Dios es según verdad contra los que hacen tales cosas. ¿Cuáles cosas? Las cosas vistas en el capítulo anterior. El juicio de Dios es según verdad, y con este juez no hay falta de conocimiento ni de sabiduría, puesto que Él es omnisciente, sabe todo. No aceptará mordidas ni juzgará con respeto a las personas. No tiene prejuicios irrazonables y nunca se equivoca. En el versículo 3 se ve que tal hombre cree que ya que tiene un conocimiento superior de la voluntad de Dios, y cree que porque juzga a otros,
escapará él el juicio de Dios, aunque él mismo comete las mismas cosas que hacen los que él juzga. Como el comentarista Chevins dice, Dios juzgará a los pecadores, es decir, a los que hacen mal, ya sea gentiles idólatras, judíos orgullosos, católicos confesados o protestantes instruidos. El juicio de Dios será según verdad contra todos los pecadores. Leyendo en el versículo 4 encontramos que hay tres cosas preciosas de Dios que son menospreciadas por aquellos que así juzgan a otros. Primeramente, menosprecian las riquezas de su benignidad. La benignidad de Dios es su buena disposición para bendecir, para proveer las necesidades de los hombres, para preservarlos y para protegerlos. También menosprecian la paciencia de Dios. La justicia divina podría juzgar y castigar a los hombres inmediatamente después de su pecado, pero Dios en su paciencia se abstiene de hacerlo temporariamente. Sin embargo, el tiempo de juicio sí vendrá. También los hombres menosprecian la longanimidad de Dios. La longanimidad es la capacidad de sufrir mucho a causa de las provocaciones y los pecados de los hombres, sin enojarse y dar lugar a la ira justa. El hecho de que Dios ejerce tanta longanimidad no quiere decir que los recipientes de tal benignidad y bondad son buenos y justos. Solamente quiere decir que Dios está dándoles más tiempo para arrepentirse de su pecado antes que se acabe esta longanimidad con la oportunidad abierta para arrepentirse. El apóstol Pedro dice en 2 Pedro 3:9, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. En el versículo 4, Pablo habla de un tesoro, las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad. En contraste, en el versículo 5 se ve otro tesoro, un tesoro espantoso, el tesoro de la ira de Dios. Cuando uno se rehúsa a arrepentirse, así menospreciando el primer tesoro, está atesorando más y más del otro tesoro, el de la ira de Dios. Dios es paciente, pero el juicio con toda seguridad vendrá. El tercer principio, Dios pagará a cada uno conforme a sus obras. Capítulo 2, versículos 6 a 10. Aquí se presenta un plan teórico ideal para recibir la vida eterna. Pero la verdad es que ninguna persona a través de este plan jamás ha recibido la vida eterna como paga por sus buenas obras. La verdad es que ninguna persona ha guardado los mandamientos de Dios perfectamente. Y si Dios pagara a cada uno estrictamente conforme a sus obras, todos serían condenados. El cuarto principio del justo juicio de Dios. El juicio de Dios es sin aceptación de personas, según el versículo 11. No hay ciertas personas privilegiadas que tengan mucha mano con Dios. No hay predilectos ni favoritos. Los judíos pensaban como la marquesa francesa del tiempo de Luis XVI, que hablando de un noble dijo: Dios pensará 2 veces antes de condenar a un hombre de la categoría de este. El quinto principio del juicio de Dios es según la oportunidad individual,
versículos 12 a 16. Los gentiles que no han tenido la ley de los 10 mandamientos dados a los judíos por Moisés, perecerán porque han tenido conocimientos morales escritos en su corazón. Su conciencia sirve de ley y funciona como ley. Los judíos serán juzgados y condenados porque no obedecieron la ley escrita que tenían. Número 6. El juicio de Dios será según el Evangelio. Versículo 16. Habrá un día de juicio para todos los que no habrán aceptado a Cristo según el Evangelio y serán echados al lago de fuego. Podemos ver esto claramente en Apocalipsis 20, versículos 11 a 15. Dios juzgará los secretos de los hombres. Ahora, comenzando con el versículo 17 del capítulo 2, Pablo habla específicamente de la condenación de los judíos, y esto sigue hasta 3:8. Aquí se ven 10 cosas de las cuales se jactaban los judíos en su confianza. Ellos tenían la ley, eran instruidos de la ley y sabían lo que era la voluntad de Dios. El conocimiento de la ley de Dios les daba el conocimiento de la voluntad de Dios. Pero el conocimiento superior no garantizaba la práctica superior ni la obediencia. En los versículos 21 a 24 se ve la hipocresía y el fracaso de los judíos. Hay mucho peligro de llegar a ser hipócrita. Los que enseñan la palabra y que la predican tienen más responsabilidad. Deben practicar lo que predican. En estos versículos, el apóstol da algunos ejemplos de la hipocresía. Y en los siguientes versículos, Pablo da una sección sobre la circuncisión, que los judíos no podían ser salvos ni justificados por ser circuncidados. Ahora, los primeros 8 versículos del capítulo 3 contestan varias objeciones que Pablo, siendo judío, él mismo sabía lo que los judíos, sus parientes según la carne, afirmaban. Demuestran que la mera posesión de la ley no garantiza que uno la obedece. Como el mero hecho de tener en su posesión un buen mapa no garantiza que va a llegar a donde quiere si no lo consulta ni hace lo que el mapa le indica. Luego en los versículos 9 a 20 de Romanos 3, el apóstol da la prueba de la condenación universal, citando una cadena de versículos del Antiguo Testamento. Los judíos y los gentiles están en el mismo nivel. Todos están bajo la condenación del pecado y bajo el poder del pecado. Este es el retrato divino del corazón humano. Retrato que fue tomado con la cámara de Dios. Los fotógrafos dicen que son pocos los que no tienen ningún defecto de la cara. Y es difícil esconder estos defectos, aunque es considerado necesario hacerlo. Al mirarse en el espejo, la mayoría de las personas están en movimiento, de tal manera que no se dan cuenta de cómo son realmente. Sus defectos siempre se empequeñecen. El retrato que Dios da del corazón humano no es bonito, pero no se debe echar la culpa a la cámara de Dios. Revela lo que somos, por cierto, en el hombre natural y en el corazón. Me acuerdo de una mujer que se quejaba con su fotógrafo diciendo: "Esta foto no me hace justicia". El fotógrafo le contestó:
Señora, lo que necesita usted no es la justicia, sino la misericordia. En los versículos 10 a 12, Dios habla como el gran juez. En los versículos 13 a 15, como el gran médico. Y en los versículos 16 a 18, como el gran historiador. En estos versículos, Dios habla como el gran juez, es decir, los versículos 10 a 12. El versículo 10 da un resumen de todo este párrafo. No hay justo, ni aun uno. A este punto podemos enfatizar ciertas cosas. En el versículo 11, no hay quien entienda. En 1 Corintios 2:14, Pablo escribe que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de entender espiritualmente. No hay quien busque a Dios. No es que el hombre busque a Dios, sino que es Dios que busca al hombre y le encuentra a él. Dios le dijo a Adán en el huerto de Edén: Adán, ¿dónde estás tú? En Génesis 3:9. Luego el versículo 12 dice: todos se desviaron. Isaías 53:6 dice que todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. En los versículos que siguen, Dios habla como el gran médico. En las citas de estos versículos, Pablo muestra cómo los hombres emplean los miembros de su cuerpo como instrumentos de iniquidad. En el versículo 13 escribe: sepulcro abierto es su garganta. El médico primeramente mira la garganta para diagnosticar la enfermedad. En este caso, olores feísimos proceden de un corazón lleno de lo moralmente putrefacto. Luego Pablo escribe de la lengua, los labios, la boca, los pies y los ojos. Dice: veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. La verdad de esta frase se demuestra al escuchar la mayor parte de las conversaciones de los hombres. Conversaciones llenas de amarguras, de engaño, de celos, de odios, de chismes, de cuentos sucios y groserías, de mentiras y de maldiciones. En los versículos 15 a 17, Dios habla como el gran historiador. Dice: sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos. Una ojeada en los periódicos diarios probará la verdad de esas declaraciones. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Esta es la raíz de la cual sale todo pecado. Hay temor de los hombres, pero no hay temor de Dios. No hay temor de Dios en el sentido de la reverencia para con Dios, ni hay temor de Dios en el sentido de miedo de los castigos que Dios va a dar a los desobedientes. En los versículos 19 y 20 llega la conclusión de su argumento. Todo el mundo queda bajo el juicio de Dios. La ley puede condenar, pero no puede justificar. La razón, por medio de la ley, es el conocimiento del pecado. Hace varios años, en Waterbury, Connecticut, en los Estados Unidos de América, un evangelista anunció que iba a celebrar un servicio fúnebre. Muchas personas asistieron al servicio. Durante el sermón, el evangelista dijo francamente que el difunto había cometido casi todo pecado, que era malo a lo extremo y que iría al castigo eterno.
Cuando había terminado su sermón, quitaron las flores del ataúd e invitó a la congregación que desfilaran en fila por el ataúd. Cada persona se acercó y miró hacia adentro. Y aquí estaba vacío. Pero había un espejo que reflejaba su propia cara, muerta en delitos y pecados. Así es que en esta porción de la palabra de Dios, el apóstol Pablo ha demostrado que todo el mundo está bajo la condenación y el juicio de Dios. Gracias por habernos acompañado. Esperamos que la lección de hoy le haya sido de ayuda en su camino hacia la justicia. Le invitamos para que nos acompañe en la próxima lección. Hasta entonces.